Hola a todos, bienvenidos a Psicología y Paradigmas, un espacio donde exploramos cómo la investigación psicológica ha evolucionado para comprender mejor al ser humano y los retos sociales que enfrentamos. Hoy nos enfocaremos en 3 temas principales. El primero, los principales paradigmas de investigación en psicología. Segundo, su impacto en la comprensión de problemáticas sociales. Y tercero, los paradigmas emergentes y su contribución a generar conocimientos. Para este episodio nos ayudamos en referencias como proyectos de investigación en ciencias sociales de Aquino 2013 y el análisis de paradigma de la complejidad en la psicología social de Mora 2017. Comencemos. Principales paradigmas de investigación en psicología. Para entender cómo investigamos en psicología, primero debemos hablar de los paradigmas principales. Paradigma positivista. Según Ferreiro y Longhi 2014, este enfoque busca la objetividad y se basa en el método científico, por ejemplo, un estudio experimental sobre cómo el estrés afecta la memoria. La fortaleza de este paradigma es que ofrece resultados claros y replicables. Paradigma interpretativo. Según el autor Guerra García 2020, explica que este paradigma se centra en entender las experiencias humanas desde su contexto, como por ejemplo un estudio fenomenológico que explore cómo los migrantes venezolanos experimentan el sentido de pertenencia en su nuevo entorno. Paradigma constructivista, basado en la teoría sociocultural de Vygotsky. Este enfoque enfatiza cómo el conocimiento se construye socialmente. Teniendo en cuenta los aportes de Guerra García 2020, damos un ejemplo. Cómo las interacciones en el aula influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Este paradigma nos ayuda a comprender los procesos educativos y culturales desde una perspectiva dinámica. Bueno, cada paradigma nos ofrece herramientas únicas para abordar diferentes problemáticas sociales. Por ejemplo, el paradigma positivismo, de acuerdo con Quintanilla, García y Rodríguez, este paradigma es útil para recuperar datos masivos sobre temas como la incidencia de trastornos mentales en poblaciones específicas. Esto de alguna manera nos ayuda a diseñar políticas públicas basadas en evidencia. También tenemos el paradigma crítico, que obviamente nos da un enfoque crítico respecto a X tema. Se describe por Quintanilla como el buscar desafiar estructuras de poder. Por ejemplo, un estudio crítico podría analizar cómo el acceso desigual a la educación perpetúa la desigualdad económica. Y por último, el paradigma de la complejidad. De acuerdo con Mora 2017, argumenta que este paradigma es esencial para abordar problemas multifactoriales. Por ejemplo, en la migración no solo se consideran factores económicos, sino también psicológicos, culturales y sociales. Sintonía con los paradigmas emergentes. Hoy en día los paradigmas emergentes como lo es la complejidad nos permiten integrar diferentes disciplinas para resolver estos problemas globales. Encontramos la transdisciplinariedad, la cual el autor López 2022 señaló que esta perspectiva es la clave en el diseño y la psicología para enfrentar estos desafíos del siglo XXI. Por ejemplo, la psicología, la sociología y ciencias ambientales para estudiar cómo es el impacto psicológico del cambio climático. Ejemplo, en la salud, el autor Lestallo y Hernández 2021, ellos proponen que la cultura del caos pueden generar innovación en sistemas médicos. Esto se aplica al diseño de sistemas de atención psicológica en situaciones de crisis como pandemia. También tenemos que tener en cuenta que en los últimos años han surgido nuevos paradigmas que están cambiando la forma en que entendemos la psicología y las ciencias sociales, y en eso podemos encontrar lo que es el paradigma posmoderno, la cual cuestiona las verdades absolutas y enfatiza la diversidad de perspectivas. Ejemplo, investigaciones sobre la subjetividad y la narrativa personal.
También encontramos lo que es la paradigma feminista, la cual hoy en día se enfoca en esas experiencias de las mujeres y otras minorías de género, lo cual lo que quiere buscar visibilizar y transformar la desigualdad. Ejemplo, los estudios sobre la violencia de género y unos ejemplos concretos que podemos presentarles a ustedes que están escuchando, que podemos ilustrar estos paradigmas que son concretos en investigaciones. En el positivismo puede ser un estudio experimental sobre esos efectos del sueño en la memoria. El paradigma crítico, que viene siendo un análisis crítico de cómo los medios de comunicación representan a las minorías étnicas. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros y seguir escuchando. Principales paradigmas de investigación en psicología, su evolución, impacto en problemáticas sociales y la integración de paradigmas emergentes. Si bien entre estos principales paradigmas de investigación tenemos al conductismo. Si bien el conductismo es un enfoque, se enfoca en el comportamiento observable. Los principales autores claves son como John Watson y Skinner. El concepto central del conductismo es condicionamiento clásico y operante. También tenemos como segunda instancia el paradigma cognitivismo, que estudia los procesos mentales como percepción y memoria. También la importancia del procesamiento de información, y sus principales autores son Jean Piaget y Aaron Beck. También tenemos el psicoanálisis, que es un enfoque que se enfoca en el inconsciente y las experiencias pasadas. El principal fundador en este punto es Sigmund Freud, el cual utiliza la interpretación de los sueños y la asociación libre. Por otro lado, también tenemos el humanismo, que está centrado en la dignidad y el potencial humano. Los autores influyentes en esto son Carl Rogers y Abraham Maslow, promoviendo ellos el crecimiento personal y la autoactualización. También tenemos el sociocultural, que examina la influencia del contexto social y cultura. El autor clave es Vygotsky, que da la importancia al aprendizaje social y mediado. En otro apartado también vamos a hablar sobre la evolución de estos paradigmas. Si bien desde el conductivismo en el siglo XX hasta enfoques más integradores como el cognitivismo y humanismo, también tenemos las críticas en el conductismo que llevaron a una mayor consideración del sujeto, de lo subjetivo. También tenemos la emergencia de paradigmas como la psicología positivista a finales del siglo XX. También tenemos en otro apartado, el impacto de problemáticas sociales. Cada paradigma ofrece diferentes perspectivas sobre problemas sociales. Más que todo un ejemplo, el conductivismo, que da la modificación de conducta en educación. El cognitivismo, que promueve la comprensión de trastornos como la depresión. El psicoanálisis, que es la influencia de experiencias pasadas en comportamientos actuales. Y por último, el humanismo, que se enfoca en el individuo para intervenciones comunitarias. También una de las integraciones de paradigmas emergentes como la psicología positivista y cultural se integran en la investigación actual, que es un foco en el bienestar, diversidad y complejidad humana. En conclusión con todo esto, los paradigmas que hemos discutido y la importancia de entender cómo estos enfoques moldean. Como hemos visto, los paradigmas en psicología no solo son marcos teóricos, sino herramientas poderosas para entender y transformar nuestra realidad. Como dice Steven 2020, la psicología evoluciona continuamente al integrar enfoques científicos y humanistas. Les invitamos a reflexionar qué paradigmas creen que será clave en el futuro de la psicología. Nos encantaría también escuchar sus opiniones. Gracias por acompañarnos en Psicología y Paradigmas. Nos vemos en el próximo episodio.